Saludos, que la gracia y la paz de nuestro Señor esté siempre con ustedes. También contigo. Hoy es el cuarto domingo después de Pentecostés del año 2021 y es también el Día del Padre en nuestro país y en muchos otros países del mundo celebramos este día. Por eso un saludo afectuoso a todos los padres en este día que le celebramos y recuerdos gratos y amorosos de aquellos que ya no están entre nosotros, a los cuales volveremos a ver en el día de nuestro Señor. Amén. Feliz días a todos ustedes, padres de nuestro país. Amén. Ayer en la tarde culminaron los trabajos de nuestra asamblea sinodal de este año. Queremos agradecer a Mirna y Antonio por su tiempo y por sus aportaciones a esta asamblea. Que el Señor esté siempre con ustedes y muchas gracias. Leeré del Santo Evangelio para hoy, tomado del Evangelio según San Marcos, capítulo 4, comenzando por el versículo 35. Dice así: al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba. Y también otras barcas lo acompañaban. En esto se desató una tormenta con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar: Silencio, quédate quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús a los discípulos: ¿por qué están tan asustados? ¿Todavía no tienen fe? Ellos se llenaron de miedo y se preguntaron unos a otros: ¿quién será este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Hermanas y hermanos, este es el Evangelio de nuestro Señor. Alabanzas a ti. Vamos al otro lado del lago. Al comienzo del relato para esta mañana, Jesús le dice a sus discípulos: vamos al otro lado del lago. Nos tenemos entonces que preguntar: ¿y qué hay al otro lado del lago? Pues al otro lado del lago era la tierra extranjera. Allí estaban los demás, los gentiles, el resto del mundo. Allí también Jesús encontrará pobreza. Allí habrá discriminación e injusticia. Encontrará enfermedad. Allí también echará fuera demonios. Era el atardecer de un día que había sido bien largo para ellos y nadie discutió con Jesús. Jesús y los discípulos despidieron a la multitud que estaba a la orilla del mar de Galilea y entraron en una barca. El autor del Evangelio nos dice que también habían otras barcas haciendo el viaje esa noche. El mar de Galilea está a unos 200 metros, o sea, cerca de 600 pies bajo el nivel del mar. Está rodeado de montañas y esta topografía es propicia para que los vientos puedan soplar con bastante intensidad. Sabemos que varios de los discípulos eran pescadores con experiencia y que conocían muy bien el lugar, pero esta noche al parecer había pasado algo diferente. El mar de Galilea es realmente un gran lago. Esto si lo vemos desde una vista panorámica, ya sea a lo alto de una montaña o con un tiro de cámara desde el cielo. Pero montados en una barca de madera de unos 20 pies de largo y de 27 de ancho, según las barcas encontradas por arqueólogos que se datan del primer siglo,
da la impresión de que es un inmenso mar. Pero esa noche, al parecer, el viento sopló con más intensidad de lo acostumbrado y se levantó una gran tormenta. Y al ver la tempestad, con el ruido de los vientos y el azotar de las grandes olas, a los discípulos les dio mucho miedo. Mientras tanto, el que había solicitado a pasar al otro lado del lago, Jesús, estaba tranquilamente durmiendo en la parte de atrás de la barca. Fue él el que sugirió este viaje y en el momento crucial estaba tomando una siesta. Los discípulos, llenos de miedo, le fueron a despertar, reprendiéndolo por no cuidar de ellos. Nos preguntamos, ¿verdaderamente Jesús no cuidaba de ellos? ¿Verdaderamente Jesús no cuida de los suyos? ¿Cuántas veces has estado en peligro y recuerdas a Jesucristo? ¿Cuántas veces recuerdas que siempre Cristo está contigo, a tu lado, protegiéndote? El Evangelio nos cuenta que Jesús se levantó y actuó rápidamente. Primero reprendió a la tormenta, dio una orden al viento y dijo al mar: silencio, quédate quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Cuántas veces has estado en peligro y recuerdas a Cristo? Preguntamos hace un rato. La última vez que yo verdaderamente sentí miedo fue al pasar del huracán María. Aparentaba, mientras soplaba el viento, que yo estaba en control, ya que toda la familia estaba con nosotros y alguna de la gente de casa tenía mucho miedo. Yo también estaba espantado con aquellos vientos y aquellos ruidos, pero trataba de mantener la tranquilidad. Recordé que Jesús estaba conmigo en aquel momento, y hasta cuando sopla el viento, cae la lluvia y suenan los truenos, Jesús está con nosotros a nuestro lado. Amén. Jesús estuvo con nosotros hasta cuando dejó de soplar el viento, cuando finalmente la tormenta cesó y pudimos abrir las puertas y salir. Luego de ese periodo también sabemos que Jesús estuvo con nosotros en todo el tiempo de recuperación después de aquel gran huracán. Jesucristo está con nosotros aún en medio de la más grande tempestad. Amén. El punto principal de la historia del Evangelio según San Marcos es el alcance del poder de Jesús. Hasta el viento y el mar lo obedecen. Pero nosotros nos hemos quedado pensando en la experiencia que tuvieron los discípulos. También menciona el evangelista que habían otras barcas en el mar esa noche. Y todavía hay muchas barcas pasando por las tormentas de la vida. Otros, además de nosotros, que también sufren por la tempestad que les azota. También hay mucha otra gente al otro lado del lago. Muchos de ellos, no conocen a Jesús. Todos ellos, al igual que nosotros, necesitan de una mano amiga, de la mano de Cristo, que son nuestras manos. Hay situaciones en nuestras vidas en las que hay problemas que nos provocan miedo y nos hacen sentir que no hay esperanza. Y en esos momentos tenemos dos opciones. O nos preocupamos y suponemos que Jesús no se preocupa por nosotros, o resistimos el miedo y confiamos en nuestro Señor Jesucristo.
Tenemos que comprender que Jesús puede cambiar nuestra situación porque Él pelea con nosotros nuestras batallas. Y tarde o temprano el viento y el mar harán silencio. Él ganará con nosotros y por nosotros nuestras batallas. Esto nos trae confianza en este momento, en la barca en la que nos encontramos. Este es un lugar donde nos podemos sentir sanos y salvos como en casa, a pesar de que todavía estamos en nuestro viaje, a pesar de que todavía muchas veces sopla el viento con fuerza y la barca se mueve tras el fuerte oleaje. Miramos y vemos que todavía la orilla está muy lejana, pero confiamos en nuestro Señor Jesucristo y sabremos que Él nos llevará al otro lado, sanos y salvos. En algunas ocasiones, como cristianos, dudamos del poder de Dios. Dudamos que Dios calme nuestras tormentas, aún habiendo sido testigos de lo que Dios ha hecho y hará con nosotros, de lo que Dios hizo con sus discípulos, de lo que Dios ha hecho por toda la historia. Cuando atravesamos una nueva tormenta, nos olvidamos fácilmente de las tormentas pasadas, de las cuales ya fuimos rescatados. Dudamos y volvemos a reclamarle a Dios por qué pasamos por esta tormenta hoy en día. Y ahí es donde nuestra fe tiembla. Nuestro conocimiento teórico de un Dios vivo y del poder de Dios, a veces lo ponemos en duda. Es interesante observar que durante la tempestad Jesús estaba tranquilamente dormido en la parte de atrás de la barca. Lo primero que podemos apreciar es que Jesús tiene humildad. Después de largos días estaba cansado y necesitaba un descanso. Estaba tan agotado que ni el rugir de los vientos ni las fuertes olas pudieron despertarlo. Aquí debemos aprender de la confianza en el Padre Celestial. Jesucristo confiaba en su Padre y por eso pudo tener un sueño tranquilo en medio del mar agitado. Y eso nos da a entender que tenía plena confianza en Dios y estaba seguro de que Dios nunca le fallaría. Algunas veces nosotros también atravesamos por situaciones difíciles y tenemos la impresión de que Dios no se interesa por nuestras dificultades y que no contesta nuestras oraciones. Pero nuestro Dios no está durmiendo. El Señor esperaba que después de tantas manifestaciones de poder como las que habían visto de Él, ya deberían haber aprendido que la barca donde iba el Maestro jamás podía hundirse. El Señor lo había dicho al comenzar la travesía: pasemos al otro lado. Esto debió ser una garantía para ellos, pero el problema fue que se enfocaron en sus sentimientos y emociones en lugar de poner la palabra del Señor en práctica. Tal vez suena muy fácil decirlo, pero la verdad es que es difícil ponerla en práctica. Ahora bien, cuando llegamos a poner en práctica la fe que nos da nuestro Señor, esa fe en el poder de Jesucristo, las tormentas van a ser superadas siempre. Amén. Hermanos y hermanas, Jesucristo nos invita a montarnos en la barca. Vamos al otro lado, en la misma barca en la que va nuestro Señor, y junto a Él vamos al otro lado a ser parte de la solución de los problemas que nos agobian. Vamos al otro lado en donde están nuestros hermanos que necesitan de nosotros para conocer a Cristo. Vamos al otro lado
a levantar a aquel que ha caído. Vamos al otro lado a ayudar al que necesita. Vamos al otro lado a hacer agua en la sequía. Vamos al otro lado a hacer sal del mundo. Vamos al otro lado a hacer luz en medio de nuestra oscuridad. Vamos al otro lado en el nombre de Cristo. Y que así nos ayude Dios. Amén. Amén.